El teléfono en la casa de seguridad en Guadalajara sonó exactamente a las 6:47 de la mañana del 8 de abril de 1989. Miguel Ángel Félix Gallardo, de 43 años, ya estaba despierto. Siempre lo estaba. Vestía un traje gris impecable de Armani, zapatos italianos pulidos hasta el brillo y reloj Rolex de oro que había comprado en Suiza 2 años antes. Frente a él, sobre una mesa de caoba importada, descansaban 3 pasaportes con identidades diferentes, $200,000 en efectivo y un revólver calibre 38 que nunca había usado. No era hombre de armas, era hombre de palabras, de acuerdos, de estrategia. Las balas eran para hombres desesperados sin inteligencia para resolver problemas de otras maneras. Él era diferente. Había construido el imperio criminal más sofisticado en la historia de México, sin disparar un solo tiro personalmente. Pero esa mañana, mientras observaba por la ventana el operativo masivo que rodeaba su residencia, helicópteros militares sobrevolando, más de 50 agentes federales tomando posiciones, Miguel Ángel supo que su reinado había terminado. No por violencia, no por traición de rivales, sino por algo mucho más simple y devastador. Había subestimado la furia del gobierno estadounidense después de torturar y asesinar a uno de sus agentes. Enrique Camarena había sido su error fatal, el único error estratégico imperdonable en una carrera criminal casi perfecta. Y ahora pagaría el precio. Cuando los agentes derribaron la puerta, Miguel Ángel no corrió, no gritó, no sacó el arma. Simplemente levantó las manos con la calma de quien había calculado este momento durante meses, sabiendo que eventualmente llegaría. «Soy Miguel Ángel Félix Gallardo», dijo con voz firme, «y ustedes están cometiendo un error que México pagará durante décadas». No era una amenaza, era una profecía, porque lo que los agentes no entendían mientras lo esposaban y lo arrastraban hacia afuera, lo que el gobierno mexicano no comprendía mientras celebraba su captura como victoria histórica, era que el imperio de Félix Gallardo no era como otros carteles, no dependía de un solo hombre, era una estructura, un sistema, una red tan compleja y profundamente arraigada en el tejido político y económico de México, que su arresto no lo destruiría, lo fragmentaría en docenas de piezas, cada una más violenta, más salvaje, más incontrolable que la organización original. Los carteles de Tijuana, Sinaloa, Juárez y todos los demás que sumergirían a México en sangre durante las próximas décadas no fueron consecuencia de su fracaso, fueron consecuencia de su éxito. Pero para entender cómo un hombre llegó a tener tanto poder que su caída desestabilizó un país entero, necesitamos regresar al principio. Al 8 de enero de 1946, cuando nació en Culiacán, Sinaloa, en una familia de clase media-baja que no tenía conexiones con el narcotráfico, ni siquiera con el crimen organizado, Miguel Ángel Félix Gallardo creció en un Sinaloa muy diferente del que conocemos hoy. Era una región agrícola pobre, donde la mayoría de familias sobrevivían cultivando maíz, frijol y pequeñas cantidades de amapola para el mercado local de opio que existía desde los años 40. Su padre trabajaba en una farmacia, su madre era ama de casa. No había dinero para lujos, pero tampoco pobreza extrema. Lo que distinguía a Miguel Ángel desde joven no era ambición criminal, era inteligencia práctica combinada con habilidad social extraordinaria. Mientras otros niños jugaban en las calles, él observaba, escuchaba, aprendía cómo funcionaban las relaciones de poder en su comunidad, quién tenía influencia real, quién tomaba decisiones importantes, cómo se movía el dinero bajo la superficie de transacciones aparentemente legítimas. A los 17 años, tomó una decisión que cambiaría su vida completamente. Se unió a la Policía Judicial del Estado de Sinaloa. Para muchos jóvenes en su situación, la policía representaba estabilidad, un salario regular, respeto comunitario. Para Miguel Ángel representaba algo mucho más valioso: acceso. Como policía judicial tendría acceso a información sobre operaciones criminales, conocería a los jugadores importantes del narcotráfico regional, entendería cómo funcionaba realmente el sistema de corrupción que permitía el tráfico de drogas en Sinaloa. Y lo más importante, establecería relaciones con políticos, generales y funcionarios de alto nivel,
que serían cruciales más adelante. Durante sus años como policía, Miguel Ángel demostró ser excepcional en su trabajo, pero no de la manera que sus superiores esperaban. No arrestaba a los criminales más peligrosos. Los estudiaba, analizaba sus operaciones, identificaba sus debilidades, comprendía por qué algunos prosperaban mientras otros caían, tomaba notas mentales sobre qué funcionaba y qué no en el negocio del narcotráfico. Su verdadero ascenso comenzó cuando fue asignado como guardaespaldas del gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Esta posición le dio algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar: legitimidad política y conexiones en los niveles más altos del gobierno estatal. Conoció a empresarios, políticos federales, generales del ejército. Aprendió cómo se tomaban decisiones reales en México, no las decisiones públicas que aparecían en periódicos, sino las decisiones verdaderas que ocurrían en reuniones privadas, en cenas discretas, en conversaciones que nunca se documentaban oficialmente. Y durante todo este tiempo, mientras servía como guardaespaldas del gobernador, Miguel Ángel mantenía contactos cuidadosos con narcotraficantes locales. No trabajaba para ellos todavía, pero los conocía, entendía sus operaciones y gradualmente construía relaciones que serían fundamentales cuando decidiera cruzar completamente al otro lado de la ley. La transición de policía a narcotraficante no fue abrupta, fue calculada, metódica, ejecutada con la precisión de quien entiende que los movimientos precipitados terminan en prisión o muerte. Miguel Ángel comenzó facilitando pequeñas operaciones, usando su posición en la policía para advertir a traficantes sobre redadas inminentes, proporcionando información sobre rutas seguras, conectando compradores con vendedores. Cobraba comisiones modestas al principio, reinvirtiendo cada peso en expandir su red de contactos. Para finales de los años 70, Miguel Ángel había dejado oficialmente la policía y operaba como intermediario de tiempo completo en el narcotráfico sinaloense. Pero su verdadero genio no estaba en mover drogas, estaba en mover personas, en crear alianzas, en unificar lo que tradicionalmente había sido una industria fragmentada y caótica. Sinaloa en esa época estaba llena de pequeños traficantes independientes, cada uno controlando su propia ruta, sus propios campos de amapola, sus propios contactos en Estados Unidos. Competían entre sí, se traicionaban, ocasionalmente se mataban por disputas territoriales. Era ineficiente, peligroso y limitaba el crecimiento de todos. Miguel Ángel vio la oportunidad que otros no podían ver. Propuso algo revolucionario para el narcotráfico mexicano de esa era: una federación. En lugar de competir, los traficantes sinaloenses trabajarían juntos bajo una estructura organizacional común. Compartirían rutas, coordinarían envíos, negociarían colectivamente con proveedores colombianos, dividirían territorios de manera que minimizara conflictos. Y lo más importante, presentarían un frente unificado ante autoridades, haciendo más difícil que el gobierno los eliminara uno por uno. La idea era brillante en su simplicidad, pero implementarla requería algo que pocos narcotraficantes poseían: credibilidad suficiente para que hombres violentos y desconfiados aceptaran cooperar. Miguel Ángel tenía esa credibilidad. Sus años en la policía, su reputación de honestidad en transacciones criminales, su habilidad para resolver disputas sin violencia, todo esto lo convertía en la persona perfecta para liderar esta federación. A principios de los 80, logró unir a los dos narcotraficantes más poderosos de Sinaloa bajo su liderazgo: Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto. Caro Quintero era joven, ambicioso, violento cuando era necesario, pero también visionario en términos de expansión del negocio. Don Neto era mayor, más experimentado, con conexiones profundas en el tráfico tradicional de heroína y marihuana. Juntos, con Miguel Ángel como cerebro estratégico, fundaron oficialmente el Cártel de Guadalajara en 1980. La elección de Guadalajara como base de operaciones no fue accidental. La ciudad ofrecía ventajas estratégicas múltiples: ubicación central en México que facilitaba coordinación de rutas hacia diferentes puntos fronterizos, infraestructura urbana desarrollada que permitía operaciones sofisticadas,
presencia de autoridades estatales y federales más fáciles de corromper que en Ciudad de México, y lo más importante, distancia suficiente de la frontera para operar con menos escrutinio de agencias estadounidenses. Miguel Ángel estableció la estructura organizacional del cartel con precisión casi corporativa. Dividió operaciones en departamentos especializados: producción, transporte, distribución, finanzas, seguridad y relaciones políticas. Cada departamento tenía líderes responsables que reportaban directamente a él, pero operaban con suficiente autonomía que la captura de uno no colapsaba el sistema completo. Si esta historia te está atrapando tanto como nos atrapa a nosotros contarla, suscríbete a nuestro canal para más historias del crimen organizado que marcaron la historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Queremos saber qué parte del mundo sigue estas historias con nosotros. Pero la verdadera innovación de Miguel Ángel no fue organizacional, fue estratégica. Entendió algo que cambiaría el narcotráfico mexicano para siempre. El futuro no estaba en heroína o marihuana, estaba en cocaína, y México tenía una ventaja geográfica imposible de superar para controlar ese mercado. Colombia producía aproximadamente el 80% de la cocaína mundial, pero no tenía acceso directo por tierra a Estados Unidos, el mercado más grande del planeta. Los carteles colombianos, especialmente el cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar, necesitaban desesperadamente rutas terrestres confiables para mover su producto. Miguel Ángel les ofreció exactamente eso: México como puente. Viajó personalmente a Colombia múltiples veces durante 1981 y 1982, reuniéndose con Pablo Escobar, los hermanos Ochoa y otros líderes del cartel de Medellín. Las negociaciones fueron complejas porque los colombianos inicialmente no confiaban en los mexicanos, viéndolos como operadores pequeños sin la sofisticación necesaria para manejar volúmenes masivos de cocaína. Miguel Ángel les demostró lo contrario. Presentó planes detallados de rutas, documentó sus conexiones políticas, mostró la infraestructura que había construido, y lo más importante, negoció términos que eran irresistibles para los colombianos. El acuerdo era simple pero revolucionario. Los colombianos entregarían cocaína en la costa del Pacífico mexicano. El cártel de Guadalajara se encargaría de todo el transporte a través de México y cruce hacia Estados Unidos. Y como pago, los mexicanos recibirían del 30% al 50% de cada cargamento en producto, no en efectivo. Esto significaba que Miguel Ángel no solo ganaba comisiones por transportar, sino que se convertía en distribuidor de cocaína con su propia mercancía para vender en Estados Unidos. Las ganancias potenciales eran astronómicas. Un kilo de cocaína costaba aproximadamente $3,000 en Colombia, pero se vendía por $60,000 en Estados Unidos. Si el cártel de Guadalajara recibía 50% de un cargamento de 1,000 kilos, obtenía 500 kilos que podían vender por 30 millones. Y estaban moviendo múltiples cargamentos mensuales. Para mediados de los 80, el cártel de Guadalajara transportaba aproximadamente 4 a 5 toneladas de cocaína colombiana mensualmente hacia Estados Unidos. Las matemáticas eran impresionantes. 5,000 kilos multiplicados por $60,000 por kilo equivalían a 300 millones en valor de mercado estadounidense. Y de eso, aproximadamente 50% era para el cartel, significando ingresos brutos de 150 millones mensuales, casi 2,000 millones anuales. Por supuesto, había costos masivos: sobornos, salarios, infraestructura, pérdidas por confiscaciones. Pero incluso después de gastos, Miguel Ángel y sus socios estaban generando ganancias netas que superaban los 500 millones anuales. El desafío no era ganar el dinero, era manejarlo sin que las autoridades lo detectaran o que la organización colapsara bajo su propio peso. Aquí es donde el genio organizacional de Miguel Ángel realmente brillaba. Implementó sistemas de lavado de dinero sofisticados que rivalizaban con cualquier operación criminal en el mundo. Estableció redes de empresas legítimas, restaurantes, hoteles, ranchos ganaderos, negocios de construcción, casas de cambio. Todas aparentemente operaban de manera legal, con licencias apropiadas, pagando impuestos
empleando trabajadores legítimos. Pero debajo de la superficie, estas empresas servían como conductos para limpiar millones de dólares en efectivo generado por ventas de cocaína. El método era meticuloso. Efectivo de ventas en Estados Unidos se dividía en montos pequeños y se depositaba en cientos de cuentas bancarias estadounidenses registradas a nombres de ciudadanos que trabajaban como prestanombres. Estos depósitos nunca superaban los límites que requerían reportes a autoridades. Una vez en el sistema bancario, el dinero se transfería electrónicamente a México como pagos por servicios comerciales ficticios, todo documentado con facturas falsas pero convincentes. En México, el dinero se convertía en pesos y se distribuía a través de la red de empresas del cartel. Sus ranchos compraban ganado constantemente, pagando en efectivo pero con documentación que mostraba préstamos bancarios. Sus hoteles reportaban ocupación inflada, justificando ingresos masivos de efectivo. Sus restaurantes operaban con pérdidas reales, pero ganancias contables que permitían depositar dinero sucio como ingresos legítimos. Pero Miguel Ángel no confiaba solo en operaciones domésticas. Estableció cuentas offshore en Panamá, las Islas Caimán y Suiza, moviendo cientos de millones fuera de México completamente. Creó empresas fantasma registradas a nombres de abogados panameños que actuaban como directores nominales, invirtiendo luego en bienes raíces internacionales, propiedades en Miami, Los Ángeles, Madrid. El sistema era tan complejo que cuando autoridades finalmente comenzaron a investigar sus finanzas años después, rastrear el dinero a través de todas las capas tomaba años de trabajo forense. Y para cuando completaban una investigación, Miguel Ángel ya había creado 10 rutas nuevas. Pero lavar dinero era solo una pieza del imperio. Miguel Ángel sabía que ninguna cantidad de dinero protegería sus operaciones si no controlaba completamente a las autoridades. Su estrategia de corrupción era tan sistemática como su lavado de dinero, y probablemente más efectiva. Identificó 3 niveles críticos de poder que necesitaba comprar: policía estatal y municipal, policía federal y judicial, y militares. Cada nivel requería enfoque diferente. Para policía estatal y municipal, implementó sistema de pagos mensuales universales. Cada comandante, cada agente en regiones donde el cartel operaba, recibía sobre con efectivo regularmente. Los montos variaban según rango y utilidad. Oficiales rasos recibían $500 a $1,000 mensuales. Comandantes recibían $5,000 a $10,000. Estos montos eran múltiplos de sus salarios oficiales, haciendo imposible rechazar sin sacrificar estilo de vida. Pero Miguel Ángel no solo pagaba, también amenazaba sutilmente. Los pocos oficiales que intentaban mantenerse honestos eran identificados rápidamente, y aunque raramente los mataban, los transferían a posiciones sin importancia. Los despedían con pretextos fabricados, o en casos extremos, los acusaban de crímenes falsos usando evidencia plantada. La Policía Federal requería enfoque más selectivo porque era imposible comprar a todos y hacerlo sería demasiado visible. Miguel Ángel se enfocó en posiciones clave: comandantes de la Policía Judicial Federal, que supervisaban investigaciones de narcotráfico, agentes de aduanas en puntos de cruce críticos, fiscales federales, que decidían qué casos perseguir. Para estos funcionarios, los sobornos eran mucho mayores, frecuentemente llegando a cientos de miles de dólares anuales. Pero también usaba otros métodos de control. Investigaba sus vidas privadas buscando vulnerabilidades. Un agente con amante, un fiscal con problemas de juego, un comandante con hijos en universidades caras. Toda esta información se catalogaba y se usaba cuando dinero solo no era suficiente. El nivel militar era más difícil y más peligroso. Los generales y comandantes del ejército tenían poder real para intervenir en operaciones del cartel, desplegar tropas, confiscar cargamentos. Comprar a un general era arriesgado porque si era descubierto, el escándalo podía atraer atención federal devastadora. Miguel Ángel era extremadamente selectivo, identificando solo generales que mostraban señales claras de estar abiertos a corrupción. Los sobornos a nivel militar llegaban a millones de dólares, pero pagados de maneras que parecían legítimas. Inversiones en negocios que los generales podían presentar
como actividades post-retiro. Este sistema multinivel de corrupción funcionó perfectamente durante años, permitiendo al Cártel de Guadalajara operar casi con impunidad. Miguel Ángel podía mover cargamentos masivos de cocaína a través de México sin interferencia significativa. Operaba laboratorios de procesamiento en varios estados sin que autoridades intervinieran. Sus sicarios ejecutaban rivales cuando era necesario sin consecuencias legales reales. México, para propósitos prácticos, se había convertido en narcoestado donde el Cártel de Guadalajara tenía más poder efectivo que el gobierno en muchas regiones. Pero mientras el imperio crecía, también crecía la atención no deseada, especialmente de Estados Unidos. La DEA había estado monitoreando el aumento de cocaína colombiana entrando a través de México, y para mediados de los 80, identificaron al Cártel de Guadalajara como responsable de aproximadamente 90% de la cocaína que entraba por la frontera mexicana. Comenzaron a presionar al gobierno mexicano para tomar acción agresiva contra el cartel, pero Miguel Ángel, confiado en su red de protección política, cometió error que muchos hombres poderosos cometen. Comenzó a creer que era intocable. En 1984, la DEA envió a uno de sus mejores agentes, Enrique Kiki Camarena, a Guadalajara específicamente para infiltrar y desmantelar el Cártel de Guadalajara. Camarena era mexicano-americano, hablaba español perfectamente, entendía la cultura y era increíblemente efectivo en su trabajo. Durante meses, construyó red de informantes, documentó operaciones del cartel y coordinó con autoridades mexicanas que todavía no estaban completamente corrompidas. Su mayor éxito llegó en noviembre de 1984, cuando logró localizar el Rancho Búfalo en Chihuahua, una plantación masiva de marihuana operada por Rafael Caro Quintero. El operativo que destruyó el rancho fue devastador para el cartel. Más de 10,000 toneladas de marihuana fueron incautadas y quemadas, pérdidas estimadas en 8,000 millones. Para Miguel Ángel y sus socios, esto no era simplemente pérdida financiera, era humillación pública que demostraba que su red de protección tenía grietas. Peor aún, significaba que había alguien dentro de su organización o entre sus autoridades compradas que estaba colaborando con la DEA. La decisión de secuestrar, torturar y asesinar a Camarena no fue impulsiva. Fue discutida en reuniones entre Miguel Ángel, Caro Quintero y Don Neto. Querían enviar mensaje claro a la DEA de que sus agentes no eran intocables en México, que había consecuencias por atacar al cartel tan agresivamente. El 7 de febrero de 1985, Camarena fue secuestrado en plena luz del día afuera de las oficinas del consulado estadounidense en Guadalajara. Lo llevaron a una casa propiedad de Caro Quintero, donde durante más de 30 horas fue brutalmente torturado, mientras interrogadores intentaban extraer información sobre sus fuentes, sus métodos, quién dentro del cartel estaba colaborando con él. Un médico estaba presente para asegurar que Camarena permaneciera consciente el mayor tiempo posible. Las torturas fueron grabadas en audio, y esas cintas eventualmente serían usadas como evidencia devastadora en juicios posteriores. Camarena murió el 9 de febrero de 1985. Su cuerpo, junto con el de su piloto Alfredo Zavala, fue encontrado semanas después enterrado en un rancho. Lo que Miguel Ángel y sus socios no anticiparon fue la magnitud de la respuesta estadounidense. El asesinato de un agente de la DEA en suelo mexicano desató furia política en Estados Unidos que ninguna cantidad de sobornos o conexiones políticas podría detener. La administración Reagan exigió acción inmediata del gobierno mexicano. La DEA lanzó Operación Leyenda, la investigación más grande en su historia hasta ese momento, dedicada exclusivamente a desmantelar el Cártel de Guadalajara y llevar a los responsables ante la justicia. La presión estadounidense sobre México fue intensa y multifacética. Amenazaron con sanciones económicas, cerraron temporalmente la frontera en varios puntos, causando pérdidas comerciales masivas, y más efectivo que todo, comenzaron a compartir inteligencia con facciones del gobierno mexicano, que no estaban comprometidas con el cartel. Por primera vez en años, Miguel Ángel enfrentó amenaza real que no podía sobornar, negociar o intimidar para que desapareciera.
Los meses siguientes fueron caóticos. Rafael Caro Quintero fue arrestado en abril de 1985 en Costa Rica. Ernesto Fonseca Carrillo fue capturado en México poco después. Ambos arrestos fueron golpes devastadores, pero Miguel Ángel todavía creía que podía sobrevivir. Tenía conexiones más profundas, protección política más sólida, y a diferencia de sus socios, había mantenido perfil relativamente bajo, evitando asociación directa con el asesinato de Camarena. Continuó operando durante años después, aunque con mucho más cuidado, moviéndose constantemente, usando comunicaciones encriptadas, delegando más operaciones a lugartenientes. Pero la red se estrechaba. La DEA y las facciones del gobierno mexicano comprometidas con su captura trabajaban incansablemente, identificando sus casas de seguridad, rastreando sus movimientos, convirtiendo personas dentro de su organización en informantes. Sí, antes de continuar con el desenlace de esta historia, queremos pedirte que si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal. Subimos contenido como este regularmente, historias reales del crimen organizado contadas con la profundidad que merecen. Y dinos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que esta comunidad crece en todo el mundo hispanohablante. El 8 de abril de 1989, después de casi 4 años evadiendo captura, Fuerzas Especiales Mexicanas finalmente lo localizaron en aquella casa de seguridad en Guadalajara. Cuando lo arrestaron, Miguel Ángel tenía 43 años y había sido el narcotraficante más poderoso de México durante casi una década. Fue sentenciado inicialmente a 37 años de prisión por el asesinato de Camarena, pero sentencias adicionales por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado aumentaron su condena a 40 años. Lo enviaron al penal de máxima seguridad Altiplano, donde permanecería aislado de su organización, incapaz de dirigir operaciones directamente. Pero el verdadero impacto de su arresto no fue su encarcelamiento personal. Fue lo que pasó después con el imperio que había construido. Sin Miguel Ángel como figura unificadora, el cártel de Guadalajara se fragmentó inmediatamente. Los diferentes líderes regionales que habían operado bajo su coordinación comenzaron a pelear por territorios, rutas, conexiones con colombianos. Lo que había sido federación relativamente pacífica se convirtió en guerra abierta entre facciones rivales. Los hermanos Arellano Félix tomaron control de Tijuana, estableciendo el cártel de Tijuana. Joaquín, El Chapo, Guzmán y Ismael, El Mayo, Zambada, formaron el cártel de Sinaloa. Amado Carrillo Fuentes consolidó el cártel de Juárez. Los hermanos Valencia establecieron lo que se convertiría en el cartel de Jalisco Nueva Generación. Cada uno de estos nuevos carteles adoptó estructuras, métodos de corrupción y estrategias de tráfico que Miguel Ángel había perfeccionado. Pero sin su liderazgo unificador, sin su habilidad para resolver disputas sin violencia, estos grupos recurrieron inmediatamente a guerra territorial. Las décadas siguientes verían a México sumergirse en niveles de violencia relacionada con narcotráfico que hubieran sido impensables durante el reinado de Miguel Ángel. Cientos de miles de personas morirían en guerras entre carteles. Ciudades enteras se convertirían en zonas de guerra. El gobierno mexicano desplegaría al ejército en operaciones antinarcóticos que solo intensificarían el conflicto. Todo esto fue consecuencia directa de la fragmentación del cártel de Guadalajara. En prisión, Miguel Ángel mantuvo silencio durante años, rechazando entrevistas, negándose a cooperar con autoridades. Pero en años recientes, ya anciano y con salud deteriorada, comenzó a escribir memorias, reflexiones sobre su vida criminal, justificaciones de sus acciones. Argumenta que él había mantenido orden, que bajo su liderazgo el narcotráfico mexicano operaba con violencia mínima, que la fragmentación causada por su arresto creó algo mucho peor que lo que él había construido. Hay algo de verdad en esto. Durante los años de dominio del cártel de Guadalajara, las tasas de homicidio relacionadas con narcotráfico eran significativamente menores que en las décadas siguientes. Miguel Ángel prefería corrupción sobre violencia, negociación sobre guerra, pero esta narrativa ignora realidades fundamentales. El insorden,
que mantuvo estaba construido sobre corrupción masiva que pudrió instituciones mexicanas. Su negocio pacífico inundó Estados Unidos con cocaína que destruyó millones de vidas. Y su estructura organizacional, aunque efectiva, creó template que generaciones futuras de narcotraficantes seguirían, perfeccionarían y usarían para sumergir a México en violencia sin precedentes. En 2014, debido a problemas de salud graves incluyendo sordera casi completa y deterioro físico severo, Miguel Ángel fue transferido del altiplano a prisión de seguridad media. Tiene ahora 79 años. La mayor parte de su vida adulta la ha pasado encarcelado. No tendrá el funeral glorioso que algunos narcos reciben con miles asistiendo. No hay corridos mainstream celebrando sus hazañas. Solo queda el legado ambiguo de hombre que construyó primer imperio verdadero del narcotráfico mexicano, que demostró que inteligencia y estrategia eran más efectivas que violencia pura, pero que al hacerlo creó sistema que eventualmente colapsaría en fragmentos más violentos, más salvajes, más incontrolables que nada que México había visto antes. Su historia no es de héroe criminal admirable, es la historia de cómo un hombre inteligente usó esa inteligencia para construir imperio que enriquecería a pocos y destruiría a millones. Cómo la corrupción sistémica puede pudrir naciones enteras, y cómo incluso los imperios más sofisticados construidos sobre crimen eventualmente caen, pero no sin dejar cicatrices que durarán generaciones. Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, no fue el primero ni será el último, pero fue el que demostró que el narcotráfico mexicano podía operar como corporación moderna, y esa lección, para bien o para mal, cambió México para siempre.